En Japón, por ejemplo, ¿cómo sería en una empresa? Ujú, Imagínate que el jefe tiene menos años que la gente que trabaja para ujú. él. O Entonces, no ocurre. sí, sí, sí. En Japón, empresa hay otra cultura. Ya. Por ejemplo, cuando empezamos el mismo año, nosotros podemos hablar con tú. Por ejemplo, tienes jefe 2 años más joven que tú, pero ella empecé a trabajar en esta empresa y ella está jefe. Yo tengo que hablar con usted. Ok, Pero ella está más joven que yo, pero ok. tengo que usar usted. Pero lo importante es cuánto tiempo ya pertenece a la empresa. Y también posición. Posición. Ajá, Ok. sí. Y, por ejemplo, para llegar a una posición más alta en una empresa, obviamente el rendimiento Ujú. cuenta, pero ¿qué también cuánto cuenta de, es que yo ya llevo aquí 3 años o 4 años o Ujú. 5 años? En Japón normalmente es más importante cuántos años tú trabajaste en esta empresa. Mm. Entonces, empresa muy grande como Sony o no sé, como Bandai, Ujú, ¿no? Muy grande empresa. Ellos normalmente intentan ujú, dar mejor posiciones para gente que trabaja más tiempo ujú. en mismo empresa. Es esta también, o sea, existe tantito también en Alemania, pero por ejemplo, lo que es ya más típico, y lo veo, por ejemplo, de Ujú, compañeros estadounidenses todavía más seguidos, que cada 2 o 3 años, si trabajan de Godín, como dicen aquí, ¿no? Como en las empresas grandes, ujú, en los corporativos, que casi cada 3, 4 o 5 años ujú. cambian de Ah, empresa. sí. En Alemania, ¿no? Yo he visto Alemania, también, sí. sí. Estados Unidos es, Estados Unidos también, ¿no? sí. Pues yo creo que antes en Alemania también era un poco más como en Japón, Ujú, que era bastante importante que hacías toda una carrera en una ujú, empresa, pero ya cada vez más ves como que estuvo 2 años haciendo esto, tres haciendo ujú, esto, 4 años ujú. allá, etcétera. En Japón todavía creo que empresa muy grande es tradicional. Claro. Nuevas, diferentes, sí. Y por ejemplo, si quiero trabajar en una empresa japonesa siendo mexicano o siendo alemán, ¿cómo sería? No quieres trabajar primero lugar. ¿Por? Conocí algunas gente porque ellas les gusta mucho japonés. Ellos quieren trabajar en empresa japonés, Mm, pero no es tan recomendable. ujú. Si quieres trabajar aquí en México para empresa japonés, creo que está un poco mejor, Pero tendría pero un jefe japonés, seguro, ¿o no? no ¿No? está buena idea. Porque en Japón tenemos cultura de trabajar todo el tiempo. Entonces, en Alemania, como 40 horas cada semana Sí. o a 38 horas. 38. Ujú. Ya quieren bajar a 35. ¿En serio? Claro. En Japón, 48 es como obligatorio. 48. Así es que 40 horas es como tienes que trabajar. Ok. Pero normalmente tienes más trabajo, entonces tienes que trabajar más. Ok. Y es difícil tomar también vacaciones. Y ¿Cuántas también vacaciones les dan en Japón? 20 días o 25 días. Al año. Pero no tenemos cultura de que toma usarlas en un mes, por ejemplo, como Alemania. No podemos. Ya. Ajá. Entonces, si tienes trabajo en Alemania, nunca necesitas cambiar trabajo en Japón. Pero en México, saldo está más barata. Entonces, un poco mejor México, Japón, pero no tanto. Mm, Por ejemplo, en Japón, ahora un dólar 150 yenes ujú. o un euro. Antes estaba 120 o 114 yenes. Ok. Entonces, yen japonés están muy bajos. Ujú. Y si trabajas en Japón, tu saldo creo que como mitad Ya. para la gente de Alemania o Estados Unidos. Y nosotros empezamos como saldo $1,300. Ujú. Y Alemania creo que $13,000, ¿no? Ya. O 2,900, no sé. Pero antes era mismo. Pero ahora Japón Más abajo. más abajo. Más Porque inflación, sí. más, ok. Ajá. Kentaro, ¿cómo la gente te puede encontrar en redes sociales? Tienes que nada más buscar Kentaro Yoneda, mi nombre completo, en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, todo mismo. Ajá. Órale.
De todos modos, aquí abajo en la descripción pongo las redes de Kentaro, Aquí. truchas. En su canal de YouTube vienen cosas padrísimas, dando tips qué hacer si viajas a Japón y qué no hacer. Sí, normalmente yo doy consejo cómo viajar a Japón y también dónde puedes comer buena comida japonesa en Ciudad de México. Eso. Y aparte también organizas viajes, así que Sí, exacto. Ajá.